Quiero narrar la maravilla de la historia, la maravilla de Dios en mi vida, en esta historia. Me llamo Maurilia S. Castillo y nací el 25 de septiembre de 1929. Nací en Matehuala, San Luis Potosí. La historia de mi madre y mi padre fue, las dos familias, había algo entre ellos de familia muy lejana. Mi mamá y mi papá vinieron también de un rancho, pero la familia de papá ya habían venido antes, ya se habían establecido en Matehuala. Y entonces mi papá y mi mamá, mi papá tenía 18 años y mi mamá también. Y en ese tiempo ellos se enamoraron y se querían casar. Pero mi abuela paterna intervino porque no quería que mi mamá y mi papá se casaran, porque mi papá estaba muy joven y mi abuela quería que mi papá se educara. Y le dijo que le dijera que no podía, intervino, no quiso mi abuela que se casara con mi mamá. Y como en ese tiempo los hijos obedecían a sus padres, la mayor parte de las familias. Entonces, mi mamá como quiera salió embarazada de mí. Cuando mi abuela, la mamá de mi madre, se dio cuenta que mi mamá estaba embarazada, nomás la dejó trabajar hasta que yo iba a nacer. Cuando yo iba a nacer, mi abuela la corrió de la casa. Pero no fue por dignidad. Fue porque venía. Fue porque mi mamá ya no podía trabajar y venía otra boca que mantener y la corrió de la casa. Ya antes de que se aliviara, dejó de trabajar y cuando la corrió, cuando yo ya iba a nacer, anduvo por las casas. Buscando alojamiento. Y como Dios tenía un plan para mí y para ella, unos señores grandes de edad le abrieron las puertas, eran cristianos, y ahí fue donde yo nací. Y ahí la tuvieron hasta que ya ella pudo trabajar. Y así fue pasando la vida. No recuerdo quién me cuidaba. La cuestión es que mi abuela comenzó a recibirla para ayudarle conmigo, pero a mí y una primita mía, que su mamá también trabajaba, nos dejaban de baby solitas hasta que mi abuela venía de su trabajo que ella hacía. Su trabajo de ella era acarrear comida ella criaba siempre marranos. Y así transcurrió mi vida hasta la edad de 6 años. A la edad de 6 años, mi mamá seguía trabajando. Ella no quería que yo creciera en las casas porque yo me iba, como nos dejaba solos, a mí y a mis hermanitos, para ese tiempo. Como ya habían pasado los años, yo estaba sola y me iba a las casas y mamá tenía miedo que a mí me pasara algo. Entonces una gente le dijo que había una escuela de paga de una señora grande y su hija ya grande de edad. Y entonces ahí me puso mi mamá porque mi mamá era una persona muy bondadosa y ella pensaba
Y como eran personas religiosas, ella pensaba que todas las personas eran buenas. Y ahí me puso con una prima mía y otra muchacha y un muchacho. Ahí estaban como niños, ahí estábamos aprendiendo. El material que ella usaba para enseñarnos a comenzar a leer se llamaba silabario en ese tiempo. Y ella, cuando nosotros no podíamos pronunciar una palabra o no decir bien la frase, nos pegaba. Así pasó un año hasta que ya los demás se fueron yendo porque ya se dieron cuenta sus padres que los maltrataban. Solamente yo me quedé porque mi madre, con su ignorancia, ella pensaba que ahí me estaban cuidando bien. Y yo no me quería quedar. Yo lloré, grité mucho, hasta me agarré de su vestido. Pero la señora le dio un cinto para que me golpeara, para que yo me quedara. Y entonces, ahí me quedé. Y así, yo estaba pequeña y me ponían a acarrear agua. La señora tenía una casa muy grande y tenía rentados varios cuartos. Y yo tenía que acarrear agua para regar todas las plantas que ella tenía. Así pasó el tiempo. La hija se enfermó de los kidneys, de los riñones, y estaba en la cama y no se podía mover. Entonces la hija me mandaba escondidas a la tienda que le comprara pasas, y que el doctor le había prohibido comer pasas. Y cuando la señora salía, ella me mandaba que le trajera a la tienda. Y también cuando la señora cocinaba en Cuaresma, me hacía que le llevara comida lampreada y a ella le hacía daño. En una ocasión yo no pude llevarle lo que ella quería y me llamó a su cama. Y porque no le llevé lo que ella quería, en ese tiempo las mujeres usaban, cuando ella estaba bien, unos tacones que les decían zapatillas. Agarró su zapato y me pegó en la boca. Y yo salí corriendo, gritando, y la vecina me vio. Y cuando vio a mi abuela en la calle, le dijo que me habían visto sangrando. Para esto yo ya había pasado unos tormentos, porque la señora por cualquier cosita me castigaba, y se había quedado un muchacho grande como de unos 13 años, se llamaba Pedro, y él le ayudaba a la señora la primera vez que me azotó fue porque los vecinos me preguntaron que me mandó un mandado con la vecina, y me preguntaron cómo estaba la hija. Yo les dije que estaba bien, que ya comía caldito, nomás por eso, que qué me importaba andar diciendo lo que comía su hija. Entonces le dijo a Pedro, ¿sabes qué? Amárrale los pies y amárrale las manos. Y en ese tiempo se usaban unos ganchos de fierro donde se colgaba la canasta de las tortillas. Entonces la soga le dijo a Pedro que la aventara arriba de ese gancho, y luego me jalaba hasta que quedaban mis pies para arriba y mis manos para abajo, pero por detrás, no me acuerdo cómo me amarraba las manos. La cuestión es que después cortaba una vara verde de un árbol que nosotros en México le decimos narciso y aquí le dicen laurel. Con esa vara la pelaba, le quitaba las hojas, y con esa vara me pegaba hasta que ella quería. Cuando ya me soltaba, me quedaba tirada por horas en el piso. Y yo me miraba mis piernas, y yo sentía como que tenía víboras atravesadas de los varazos que me daban. Y pues atrás no me podía ver, pero tenía igual. Me dio dos golpizas de esas, así. Y así pasó mi vida.
Al tiempo ya no dejaba que mi mamá y mi abuela me visitaran. Mi mamá antes de eso me llevaba juguetes, me llevaba muchas cosas y nunca me los daba. Me los tenía arriba de un ropero guardados. Entonces, cuando la vecina le dijo que yo había salido sangrando en mi boca, mi abuela me llevó con el síndico, el que mandaba ahí como gobernante de Matehuala. Pero la señora me amenazó. Como yo era niña, pues yo le tenía mucho miedo. Dijo, si tú tienes que decir que te quedas conmigo, porque si tú dices que te vas con tu abuela, no te va a dejar el síndico ir con tu abuela, y cuando lleguemos a la casa te voy a dar otra vez, te voy a azotar. Y entonces, pues no, mi abuela no me pudo rescatar. Y entonces, y esa señora tenía un nieto que trabajaba en una mina. Tenía como unos 18, 19 años. Y como la casa era muy grande, adentro de la casa había un corredor que pasaba para otro, que le decían el traspatio. Era la cocina, la casa donde guardaban cosas viejas y otro cuarto que era la caballeriza. Y entonces él me mandó que fuera a traer sus botas y se fue detrás de mí. Cuando llegamos al cuarto donde guardaban todas las cosas viejas, me tiró en el piso y me tumbó en el piso y sacó una moneda que me la daba y yo le aventé la moneda. Cuando él me quiso agarrar, yo corrí, porque ahora comprendo que era Dios que me había dado las fuerzas para que yo me escapara. Y salí gritando, pero nadie me escuchó. Y de esa manera el Señor me salvó de que Él me abusara. Pero mi abuela, como andaba, la conocían todas las dueñas de los puestos en el mercado, siempre andaba platicando sus problemas. Y la escuchó un señor que vendía cazuelas y jarros. Y le dijo, señora, no se preocupe, yo con la mano en la cintura, yo le saco a esa niña de allí. Se llamaba Jesús. Y ya la puso a mi abuela de acuerdo, le dijo, mire, vamos a llegar y le digo a la señora que yo soy su hijo y que yo vivo en Guadalajara y que yo vengo a llevarme a la mamá, a la hija de mi hermana, a la niña y a mi mamá, que ahora era mi abuelita. Y yo me tengo que llevarlas a las 3 y no puedo dejar la niña aquí. En ese rato ella me iba a azotar porque no hallaba un palo de escoba. En ese tiempo hacían las escobas con unas hierbas que compraban y las amarraban con un mecate. Y yo no encontraba ese palo. Dijo, si no lo encuentras te voy a azotar. Y en ese rato llegó el Señor. Y ella ya no pudo decir nada, sino que me tuvo que dejar ir con mi mamá. Y de esa manera fue como el Señor permitió sacarme de esa casa. Y esa fue mi vida.